Conduce conjuntamente esta actividad con la gerente general del Sistema de Control Interno, Narki Martínez. Buenos días tengan de la superintendenta y Laura Guerra, quienes hablan, servidoras y servidores que laboramos orgullosamente en esta Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI, adscrita a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, órgano rector del Sistema de Control Interno de la Administración Pública. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes del Congreso de nuestra semana aniversario, el control y la auditoría interna ante las condiciones de contingencia por la pandemia. Hoy presentamos al doctor Armando Sergio Lara Pérez desde México. Muchas gracias por su participación en este 17 aniversario y nos trae su conferencia Resiliencia en la auditoría interna durante la pandemia. El doctor Armando Sergio Lara Pérez es doctor en Gerencia Pública y Política Social, maestro en auditoría, contador público, certificado en la norma Funciones de Hacienda Pública Municipal por la Comisión Certificadora de Competencias Laborales del Estado de México, certificado en la norma Conocer ECO 217, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, certificado en negocios internacionales por King George International College, Vancouver, Canadá, miembro del Colegio de Contadores Públicos de Toluca, miembro del Instituto Mexicano de Auditores Internos, miembro del Instituto Global de Auditores Internos de Internal Institute Auditors, conferencista internacional y conferencista nacional muy conocido acá en nuestra institución. Ha compartido con nosotros en distintos espacios. Muchas gracias, doctor Armando Sergio Lara Pérez. Y sin más preámbulo, tiene la palabra. Adelante, doctor. Muchas gracias a todas y a todos los amigos y hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, en especial a los integrantes de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna en este magno evento con motivo de su 17 aniversario. Para mí es un alto honor estar nuevamente con ustedes con un tema que hoy es de vital relevancia dentro de lo que está sucediendo a nivel mundial y que no estamos ajenos los países de América Latina, en específico Venezuela y mi país, México. El tema que vamos a abordar el día de hoy, denominado Resiliencia de la Auditoría Interna durante la pandemia, tiene como objetivo fundamental que tanto las y los participantes dentro de las entidades de auditoría interna analicemos la forma en que estamos desarrollando nuestras funciones y cómo nos están modificando nuestros planes de auditoría a esta crisis que tenemos para poder mitigar e identificar estos riesgos que hoy tenemos dentro de esta crisis sanitaria. Este objetivo he diseñado desde tres grandes fortalezas que tenemos las áreas de auditoría interna. Una de las principales fortalezas es el gran conocimiento que tenemos nosotros de las entidades dentro de las cuales estamos adscritos. Nosotros, al tener esa forma de revisión y de auditoría tradicional, nos ha permitido que tengamos todo este andamiaje, todo este background de conocimientos
que nos permite saber cómo está operando nuestras entidades. Otro gran elemento que tenemos nosotros es este conocimiento amplio de la prevención de riesgos. Se ha visto durante toda nuestra formación y desarrollo profesional que el análisis y evaluación de riesgos nos permite tener dentro de nuestras organizaciones un estatus que nos van a hoy ofertar una gran incorporación dentro de las actividades de nuestras entidades y que por obvias razones nosotros hoy tenemos que trasladar a lo que en la pasada conferencia que me dieron el honor también de invitar, lo que es la auditoría en tercera dimensión. Recuerdo que en esa ocasión hubo algunas preguntas al final sobre cómo es este procedimiento de la auditoría en tercera dimensión y mencionabas que no era otra cosa más que incorporarnos de manera más dinámica dentro de las operaciones de las entidades públicas. ¿A qué me refiero hoy dentro de este gran pilar y gran ventaja en el análisis y prevención y mitigación de riesgos, que junto con el conocimiento del negocio vamos a poder incorporar realmente actividades que nos permitan que no haya mayores crisis dentro de nuestras organizaciones? ¿Cómo lo vamos a lograr? Con el tercer elemento que quiero mencionar, que no es más que la implementación y mejora de controles internos. Dentro de la primera y segunda línea, que hoy nuestro Instituto Global ha reconsiderado las tres líneas de defensa que antes se mencionaban y hoy se denominan primera y segunda y tercer línea, tenemos que focalizarnos para poder ofertarles dentro de estos tres elementos que acabo de mencionar, el mitigar los riesgos que vengan con la pandemia. Ahora bien, ¿cuál es nuestro objetivo? Nosotros como auditores internos vamos a demostrar dentro de nuestras entidades la flexibilidad y agilidad en respuesta al entorno del riesgo dinámico causado por el COVID-19. ¿Qué quiero manifestarles, compañeras y compañeros auditores? Que sin perder nuestra independencia, sin perder el cumplimiento de nuestras normas, técnicas y procedimientos de auditoría, hoy tenemos que dar con mayor agilidad y flexibilidad la respuesta que demandan nuestras entidades. En este punto yo sí quiero ser muy enfático porque nosotros traemos una dinámica del desarrollo de nuestras actividades desde una visión holística, lo que es la planeación, la ejecución, la emisión de los resultados de auditoría, el seguimiento y la verificación del cumplimiento de nuestras recomendaciones y, si fuese el caso, la aplicabilidad de algunas sanciones en los servidores públicos que hayan cometido algún error, alguna irregularidad, o en su momento también la mitigación de algunos fraudes que se cometen dentro de las entidades públicas. Hoy, sin dejar de ver esta parte importante, básica y fundamental de la razón de ser de los auditores internos, esta contingencia nos lleva a ser un poco más abiertos, nos lleva a tener una visión más amplia, más clara, con ese conocimiento del negocio para poder dar respuestas rápidas. Nosotros como auditores internos tenemos que convertirnos en la parte de la asesoría y consultoría de las áreas de nuestras entidades a las cuales estamos adscritos, para que podamos de manera conjunta, y vuelvo a insistir, sin perder nuestra independencia, atender esas necesidades. Para esto, los auditores debemos de estar primero conscientes y preparados de la función, de la labor y la responsabilidad que hoy tenemos. Debemos de vernos a nosotros mismos. Estamos ante una situación que seguramente todos los que estamos en este planeta no la habíamos vivido. Estamos a punto de entrar a una crisis económica. Estamos en un proceso de
análisis introspectivo de cada uno de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de estar nosotros atentos a nuestra propia forma de pensar y de ser en la función que nosotros desempeñamos dentro de nuestras áreas de auditoría. Hoy nos vemos obligados a hacer una catarsis interna y sentirnos con toda la espiritualidad, con toda la profesionalidad, con todo el conocimiento, el esmero y dedicación para la función de auditoría interna. Hoy más que nunca debemos de sentirnos con gran orgullo portar esta estafeta de ser auditores internos, sentirnos bien ante nosotros mismos en la función que desempeñamos para poder salir a decirles a nuestras entidades cuáles son esos riesgos a los que hoy nos vamos a enfrentar. Y sin verme en un adjetivo muy fuerte, hoy somos los médicos de nuestras entidades. ¿Suena retador? Sí, sí suena muy retador. Y lo quiero poner en ese contexto. Imagínense los médicos que hoy están atendiendo a todos los enfermos en los hospitales. Están poniendo en riesgo su propia vida. Veámonos como los médicos de nuestras entidades públicas. Somos los que estamos diagnosticando realmente todos los riesgos a los que se están enfrentando y mitigando que estos riesgos se lleguen a dar para evitar que traigan consecuencias, que pongan incluso la operación, los proyectos, los programas que cada una de nuestras entidades tienen como mandato de ley dar cumplimiento. Y por supuesto esto nos obliga a que el control interno sea más dinámico. La evaluación del control interno es permanente y al ser permanente nos obliga a involucrarnos en las operaciones de las entidades, insisto, sin perder nuestra independencia. Y aquí nace esta auditoría a la velocidad del riesgo. El Instituto Internacional de Auditores Internos, a través del Centro Ejecutivo de Auditoría, el pasado mes de mayo hizo una encuesta rápida sobre el COVID-19. Abajo vemos la publicación en el blog de Richard Chambers y nos dice que los auditores internos hacemos frente a las amenazas al mismo tiempo que abrazamos las oportunidades. Recordemos el eslogan del IA, convirtiendo crisis en oportunidades. Pues hoy es nuestra gran oportunidad de que la auditoría, ante estos riesgos de manera mediática, tengamos que atender y hacer frente a todas las amenazas que se nos van a presentar. Crisis financieras, crisis económicas, crisis grupales de la sociedad, crisis individuales. Entonces hoy tenemos esa gran oportunidad del qué entender y cómo llevar a cabo esta nueva forma de llevar a cabo la auditoría en esta velocidad del riesgo. Los líderes de auditoría debemos de demostrar flexibilidad y agilidad en respuesta al entorno del riesgo dinámico que nos dio esta pandemia. Nos dice la encuesta que 3/4 de las funciones de auditoría han actualizado sus planes de auditoría. ¿Qué quiere decir esto? Tuvimos que enfrentarnos a trabajar desde casa. Esta fue una nueva dinámica que al inicio no estábamos todavía muy involucrados en cómo llevar a cabo un trabajo desde casa. Problemas de comunicación, problemas de revisión, problemas de entrega de información. Eso nos modificó los planes de auditoría. En México tenemos casos de entidades de auditoría que han tenido que disminuir su programa de auditoría al 40-50%. Tuvimos que desarrollar habilidades que antes no conocíamos y que hoy podemos desarrollar
un análisis documental con mayor detalle, sin tener físicamente el documento, sino con la información que está disponible a través de los medios electrónicos. Nos dice la encuesta que 2/3 están identificando riesgos emergentes, los que ya he mencionado. La velocidad del riesgo, la probabilidad de ocurrencia se potencializó y el impacto en caso de que ocurran los riesgos es más grave. Pasada la pandemia, seguramente tendremos que hacer nuevamente un análisis donde verifiquemos cómo vamos a reagruparnos y a reiniciar esta nueva normalidad que le llaman para poder desarrollar ante algo que no podemos evitar, que es los fraudes. También debemos de entender que otra parte está viendo esto como la oportunidad de cometer fraudes. Y hoy, ¿qué tenemos en puerta? Los fraudes de ciberseguridad. Tenemos que identificar si dentro de nuestras organizaciones están mitigándose los riesgos de ciberseguridad a través de implementación de tecnologías de información que nos permitan ver que los datos tan válidos y tan importantes que se dan dentro de las organizaciones están siendo controlados. También nos dice la encuesta que 2/3 están identificando riesgos emergentes y más de la mitad ya han actualizado su evaluación de riesgos. Esto es lo que indica la encuesta. Entonces, las estadísticas positivas y alentadoras demuestran lo que hoy denominamos auditoría a la velocidad de riesgo. Vamos nosotros entonces, como decía al principio, a hacer un análisis interno de cada una de las personas que integramos los grupos de auditoría y después de manera grupal. ¿Cómo vamos a desarrollar esta nueva auditoría a la velocidad del riesgo? Y ahí viene la parte de la resiliencia. Es un concepto que se define como la capacidad de reponerse a una situación adversa con éxito. Por eso la conferencia de hoy iniciamos con la resiliencia de la auditoría interna en esta época de crisis sanitaria. ¿Cómo vamos nosotros dentro de las áreas de auditoría a reponernos primero al interior? No puedo salir con esta nueva forma de trabajo, hacer una auditoría a la velocidad si yo internamente no me he repuesto como entidad de auditoría. Yo creo que esta gran oportunidad que nos da esta serie de conferencias de esta semana con motivo del 17 aniversario de la SUNAI nos permite hacer un gran andamiaje de conocimientos, de experiencias, de nuevas propuestas que nos van a permitir salir adelante ante esta adversidad con el mayor de los éxitos. Y de ahí poder proporcionarle a nuestras entidades estas respuestas que están esperando. Hoy la auditoría interna tiene la gran oportunidad de consolidarse como una de las áreas más importantes y relevantes dentro de las organizaciones. Ese es el gran reto. Con una visión, como decía, menos holística, más abierta, más focalizada a los riesgos. Conocemos el modelo de administración de riesgos, conocemos los riesgos personales, conocemos los riesgos operacionales, sabemos cómo mapear los riesgos de atención inmediata, de atención periódica, los riesgos de seguimiento y ya llevarlos al riesgo de control. Esa parte la conocemos, tenemos ya toda la metodología. Hoy nos vamos a focalizar entonces en la atención de estos riesgos, pero deben de estar bien medidos. Debemos de incorporarnos a través del comité de riesgos. Bueno, cuando estamos dentro del comité de riesgos, es como nosotros vamos a enfrentar con mayor claridad estas crisis.
Las crisis que se mencionan, social, económica, de salud, va a darnos la gran oportunidad de que la auditoría interna, insisto, podamos ver este gran cambio que se va a dar. ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que nuestra visión va a beneficiar a las organizaciones y por ende a mi familia, a la sociedad, a nuestros países, al mundo entero. Somos, y a lo mejor se va a ver un poquito elevado el comentario, pero vamos a poder ser parte del cambio desde nuestra humilde trinchera en una auditoría, desde el auditor que desarrolla un procedimiento de auditoría, que hace un análisis detallado de las operaciones, de la verificación del control interno. Vamos a dar una semilla que va a germinar y va a dar beneficios a nivel global. Si nosotros partimos de que dentro de nuestras entidades tenemos hoy esa gran ventaja de tener toda la información de un ente, de tener el conocimiento de este ente, vamos a poder dar mayores beneficios a las organizaciones como lo menciono. Lo decía hace un momento que nunca podemos dejar de perder la independencia. A medida que las organizaciones están lidiando con el impacto de la pandemia, esperamos que todos desempeñemos un papel. Muchos directores ejecutivos de auditoría y sus equipos nos piden que ofrezcamos más ayuda práctica para respaldar la gestión. Lo he mencionado no desde hoy. Siempre he dicho, desde la definición de auditoría interna. Está dentro de la organización y sirve para la organización. Tenemos hoy que poner más ayuda práctica. No podemos llegar nuevamente a decir, observé que se salieron del proceso y recomiendo que regresen al proceso. No, hoy tenemos que ser a velocidad del riesgo la identificación de las causas preventivas de esas desviaciones del proceso. Hoy nos obligan a los auditores a que nuestro análisis de causas mitiguen los riesgos para que los efectos que puedan ocasionar, si se llegan a dar estos riesgos, no sean tan graves. Ya traemos de origen un problema desarrollado por la propia crisis sanitaria. Hoy necesitamos ser más prácticos, tener mayor potencialización en el desarrollo de nuestros trabajos de auditoría y por obvias razones las recomendaciones que demos. Por eso les pongo estas reflexiones. Las dejo para que cada uno, de manera grupal dentro de sus áreas de auditoría o de manera individual, las reflexionen, las analicen y las platiquen entre ustedes. ¿Deberíamos los auditores y los comités de auditoría considerar la independencia como algo secundario a proporcionar el máximo valor? ¿Vamos nosotros a tener que perder un poquito de independencia para dar un mayor valor y estar más dentro de las operaciones que lleva a cabo nuestra entidad? ¿Hay que elegir ayudar a la dirección de cualquier forma posible para una supervivencia de las entidades? Hoy vamos a tener menos recursos. De por sí ya veníamos con una situación económica que al menos los países que representamos, tanto la República Bolivariana de Venezuela como la República Mexicana, ya veníamos con situaciones de crisis económicas. Hoy se agudiza. Los estándares internacionales a México lo ponen con un PIB de -9 a
14%. Una pérdida de empleo muy fuerte que ya mencionaba, de cerca de 3 millones de pérdidas de empleo. En lo que va del año ya llevamos arriba de 1 millón. Cierre de negocios. Entonces la economía está colapsada. Tenemos problemas de seguridad. ¿Cómo vamos a ayudar a la dirección? ¿Hasta qué punto hoy la auditoría interna tiene que buscar esa incorporación en la primera y segunda línea? De ser realmente esos asesores. ¿O vamos a mantener firmemente la independencia haciéndonos a un lado? Yo soy auditoría interna, me mantengo independiente, hago mi auditoría tradicional, emito mis recomendaciones, mitigo riesgos. Estas son nuestras reflexiones. La independencia. El COVID ha ejercido presión sobre la independencia a medida que los auditores internos nos esforzamos por apoyar a la administración de la mejor manera posible. Tenemos que buscar, hoy más que nunca, la tan cuestionada independencia de por sí de los auditores internos. Recuerdo en el año 2008, el presidente Calderón aquí en México mandó una iniciativa para la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, lo que vendría a ser la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, para su desaparición, porque fue criticada la independencia. Por supuesto que como auditoría interna no es una función nada más la que tenemos de emitir y elaborar auditorías y emitir recomendaciones. Hay mucha función dentro de auditoría interna. Pero hoy la pandemia nos pone con esta presión. La independencia tenemos que salvaguardarla desde la independencia mental de cada uno de los auditores, desde el momento en el que yo ejerzo mi función de auditoría sin estar sujeto a presiones, atento a los riesgos, atento a la mejora en el control interno y sobre todo atento a que no haya lo que venía comentando hace un momento. La parte de cometer los fraudes. Estamos obligados a informar de inmediato cuando observemos que hay una probabilidad de ocurrencia de un fraude, para que se tomen las medidas correctivas de inmediato. Ahí es donde yo focalizo. Yo sigo manteniendo mi independencia, pero hoy me incorporo para apoyar y ayudar de manera más eficiente, de manera más eficaz, de manera más mediática a mi entidad. La posición y la experiencia única que contamos hoy hacen ideal para proporcionar consejos valiosos para fomentar la mejora continua. Como lo decía desde un principio, este conocimiento del negocio, esta parte de la prevención y mitigación de riesgos y fortaleza para la mejora del control interno, nos posiciona para poder proporcionar estas recomendaciones valiosas. La auditoría debe responder hoy por hoy a las circunstancias y ser un poquito más flexibles para proporcionar el máximo beneficio. Necesitamos voltear a ver un modelo que genere sinergias de beneficios a las entidades a las cuales pertenecemos. Y este es el gran reto, sin perder la independencia. Dejando dentro de nuestros planes de auditoría los procedimientos que ejecutamos, pero de manera más rápida, de manera más eficiente, de una toma de decisiones que permita atender los riesgos que se estén presentando. Ser los asesores, ofertarnos incluso a desarrollar soluciones. No significa que tomemos decisiones de gestión o asumir riesgos, sino simplemente
desarrollar cuáles son las alternativas de solución. Hoy tenemos mayores regulaciones, mayor cumplimiento a la que van a estar sujetas nuestras entidades. Está saliendo mucha nueva normativa. Por ejemplo, aquí en México, recientemente el mes pasado se publicó el nuevo regreso paulatino a las actividades. Una reincorporación del 30% de la capacidad que tienen cada una de las entidades o de las empresas para que las personas regresen mediáticamente a trabajar. Con estas medidas de sanas distancias, con estas medidas de el 30% únicamente de los aforos de las empresas o de las entidades. Ahí es donde auditoría participa en la verificación del cumplimiento de estas nuevas regulaciones. Ahí es donde debemos de estar atentos. Me comentan que ustedes están regresando 7/7. Trabajan una semana sí, una semana no. Tenemos que potencializar el tiempo que estamos físicamente dentro de nuestras entidades y dentro del trabajo en casa. Y dar este asesoramiento, dar estas recomendaciones. Buscamos entonces ser, dentro de esa independencia, esa objetividad. ¿Qué requerimos para la independencia? Bueno, no dejamos de ver la rendición de cuentas ante los órganos de gobierno, ya sea de manera directa o mediante el Comité de Auditoría Independiente. Acceso sin restricciones a las personas, los datos y los recursos necesarios para completar nuestro trabajo sin obstáculos. Y no tener interferencias. O sea, tener una línea directa de la obtención de la información, del acceso a las operaciones de nuestras entidades. Dentro de la objetividad, nuestros requisitos es una independencia organizacional. Nuestras normas profesionales de conocimiento del negocio, de adhesión a estándares profesionales, de saber exactamente, no nada más el desarrollo del trabajo de auditoría, sino nos obliga a conocer las operaciones y actividades del ente al cual estamos adscritos. Tener mayor disciplina en la aplicación de procedimientos y ser más eficientes de manera sistemática. Incorporar modelos de tecnologías de información en las áreas de auditoría interna, lo que mencionábamos también, la auditoría robótica, la incorporación de nuevos softwares que permitan ser más eficientes en el análisis de datos de las operaciones de una entidad para poder ofertar mejores resultados en tiempos más rápidos. Un comportamiento inquebrantable con un código de ética. Bueno, yo siempre lo he mencionado. Tenemos que ir más allá de la ética. Tenemos que ir a la probidad. La probidad se define como lo contrario a la corrupción. Entonces tenemos que ser, como les comentaba, auditores de 24/7. Y nuestra ética, nuestro comportamiento, nuestra probidad debe de ir incluso más allá de nuestra organización. Debe de ser parte del desarrollo de nuestra vida diaria, de nuestro actuar. Y por supuesto, las competencias que hoy debemos de conocer. Desarrollar estándares de competencia para que el personal de auditoría interna cuente con las capacidades necesarias para hacer frente a los nuevos retos a los que hoy nos estamos enfrentando. Y a esto le llamamos nosotros la certificación de competencias, con los conocimientos adecuados, con las habilidades para el desarrollo de la actividad de la auditoría, que esto lo llamamos nosotros aquí en México como la parte de el demostramiento de que tengo las habilidades para desarrollar mis trabajos a los que me han sido encomendados, que son las competencias. Una cosa es el saber
y tener el conocimiento, y otra cosa es el saber desarrollarlo. Yo me he enfrentado muchas veces a cómo desarrollo un procedimiento de auditoría. Ya traemos muchas veces procedimientos desarrollados en nuestras normas, en nuestros propios manuales específicos de auditoría. Pero el auditor es el que se enfrenta, y hoy con mucho mayor rapidez, a situaciones que a lo mejor antes nosotros no teníamos ni siquiera identificados que iban a pasar. Y lo estamos enfrentando el día a día en nuestras organizaciones, a actividades y a actos de los servidores y las servidores públicos que a lo mejor antes no tenían. El temor, la inconformidad, el riesgo mismo, el dar resultados en el menor tiempo, con mayor eficacia, con menos recursos. Bueno, tenemos que estar atentos a las reacciones también de cómo están dentro de nuestras organizaciones cumpliéndose con estos nuevos esquemas laborales y el cumplimiento de objetivos. Trabajar más cerca con la primera línea no significa sacrificar los principios de auditoría interna. Seguimos manteniéndonos dentro de lo que son nuestras normas, técnicas, procedimientos, planeación, análisis de riesgos, mitigación de riesgos, fortalecimiento a mi control interno. Lejos de ahí, debemos mantener la independencia en términos de rendición de cuentas y presentación de informes, manteniendo una mentalidad objetiva, clara, puntual. Por eso hace un rato mencionaba, las causas es el verdadero trabajo del auditor interno. ¿Por qué? Porque muchas veces observamos, recomendamos, regresamos a la auditoría del siguiente año y encontramos lo mismo, observamos lo mismo y entramos en un círculo vicioso porque no analizamos las causas específicas que están determinando el por qué se salieron del camino, el por qué no cumplieron con los objetivos, con las metas, o más grave, el por qué hubo un caso de fraude. Los atributos esenciales van a preservar sin dejar de agregar el máximo valor. Nosotros somos un área que siempre generamos valor. Debemos de buscar dentro de nuestras entidades públicas el fortalecer la mejora continua. Cada auditoría, cada resultado de auditoría nos lleva a dar una mejora continua. Toda acción, que es la auditoría, y el informe como parte del término de nuestros trabajos de auditoría, trae una reacción de manera inmediata. Y hoy, en épocas de crisis, debe de ser sobre la marcha incluso. Debemos de verificar el adecuado cumplimiento de la presentación de los informes, de las recomendaciones y que éstas se atiendan de manera inmediata. Que se mejoren los controles internos, el control financiero, el control contable, el control normativo, que en muchas de nuestras entidades públicas lo traemos rezagado. Hoy nosotros no podemos estar fuera del camino. Hoy debemos estar en medio. Y ese es el reto. La auditoría en tercera dimensión nos mandata estar en el medio. Nos mandata estar casi en tiempo real. Por eso nuestros planes de auditoría se han venido modificando según la encuesta que acabo de mencionar de mayo. Estamos modificando nuestros planes de auditoría porque hoy tenemos que dar respuesta casi en tiempo real. No voy a auditar el año pasado, voy a atender situaciones de emergencia en tiempo real que están sucediendo ahorita durante la pandemia. Centrarnos en el éxito organizacional. Si mi organización tiene éxito, yo tengo éxito. Lo que mencionaba, proporcionar valor de manera práctica y ayudar a la organización, pasando de la gestión de crisis a la gestión de análisis de problemas, de manera conjunta, y a la gestión de riesgos a corto plazo
a que estos riesgos los mande a largo plazo. ¿Cómo lo voy a hacer? Solamente estando dentro del proceso de ejecución de las actividades de las organizaciones. Y por ahí estarán pensando más de uno. ¿Y cómo lo hago? No puedo tener personal suficiente para estar dentro de las actividades cotidianas de mi organización, de mi entidad pública. ¿De acuerdo? ¿Hoy qué vamos a hacer? Nuestro mapeo de riesgos, nuestro análisis y evaluación del control interno, tener un mayor conocimiento del negocio. Estas son las herramientas que nos van a permitir cumplir para decir, un riesgo que hoy tengo de atención inmediata, lo voy a pasar a un riesgo de atención controlado. Hoy voy a poder ver que un análisis de problemas se va a dar cumpliendo que no haya una gestión de crisis. La crisis la estamos viviendo en este momento. Tenemos que ir a ese análisis de este problema. Mitigo el riesgo y hago que haya un mejor desempeño dentro de mis organizaciones. O sea, estoy proporcionando este valor de manera práctica, de manera mediática, en tiempo real. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? Pues estar dentro de los comités de gestión de crisis. Tenemos un comité de riesgos. Este se convierte hoy en un comité de gestión de crisis, reconociendo la primera y segunda línea que hay crisis. ¿Y cuál es la crisis a la que se está enfrentando cada entidad? Probablemente ellos no lo tengan tan claro. Nosotros sí. Tenemos que llevar y decir, este es el plan de abatimiento, de gestión de la crisis que tiene cada una de las entidades. En un plano muy claro, muy puntual, en donde nosotros identificamos con este conocimiento del negocio a cuáles van a ser los nuevos riesgos que lo estamos enfrentando para poder modificarlos, para poder administrarlos. Tenemos que ser eficientes, eficaces, transparentes, evitar duplicaciones y cuellos de botella en los procesos, tanto los nuevos procesos que se van a detonar post pandemia. Ser ágiles, incluida la búsqueda de formas para que los auditores internos trabajemos de forma remota. Ya lo decía, no estábamos acostumbrados a esta nueva forma de trabajo. Hoy ustedes trabajan 7 días sí, 7 días no. Tengo que emitir mis líneas de comunicación, de delegación, de autoridad dentro de la auditoría interna y dentro de las entidades. ¿Cómo estamos coordinando? ¿Cómo estamos enviando los resultados de nuestros trabajos? Y por obvias razones, incrementación del análisis de datos. Pero esto solo es posible a través de tecnologías de información. De manera manual, sí lo logramos con la eficiencia y eficacia que tenemos y el conocimiento. De manera automatizada, lo vamos a lograr con mayor rapidez y dando mejores resultados. Los ciberataques están al día a día. Les platico mi experiencia. Hace un mes me clonaron una tarjeta. Me hicieron costos por más de $3,000. Estamos todos sujetos. Y no sabemos ni en qué momento me empezaron a hacer un cobro de 50 pesos, que son como $2, un viernes por la tarde, y cuando pasó entre el viernes por la noche, sábado y domingo, que a veces no reviso mi celular para ver las alertas, no me di el riesgo, me hicieron estos cobros. El lunes reviso otro cobro y es cuando voy al banco, cuando hablo y logro que el banco haya tomado el reporte y esté ahorita en proceso de investigación. Pero esos son los riesgos a los que hoy nos estamos enfrentando. Así como estamos pensando mejorar nuestras entidades,
hay quienes están pensando como esta gran oportunidad de cuáles son las debilidades que no se están atendiendo y por ahí entro para cometer fraudes. Proporcionar respuestas como enlace con la Junta y el Comité de Auditoría, de manera conjunta. Ser un protector humilde pero seguro. Trabajar en estrecha colaboración con roles de primera y segunda línea, así como con auditoría externa preguntando cómo podemos ayudar. Así esa humildad de que nosotros auditamos a los expertos, el experto operacional, el experto financiero, el experto de gestión, el experto de cada una de las áreas de nuestras entidades. No tenemos muchas veces las habilidades o muchas veces al personal suficiente. Bueno, ¿cómo podemos ayudar dentro del comité? ¿Cómo podemos coordinarnos con los auditores externos? Entre ellos nuestra Contraloría General de la República. Tenemos que prepararnos para lidiar con las presiones, para cruzar esa línea con esta responsabilidad de gestión. ¿Cómo yo voy hoy a pasar de una auditoría a una gestión, a una incorporación de poder dar una mayor participación dentro de las mismas operaciones de las entidades? ¿Cómo generar valor a nuestras organizaciones en esta época? Desde la visión de auditoría interna, promover la generación de ingresos. No es suficiente con reducir los gastos. Y esto es un gran reto. Por las crisis económicas que ya mencioné, porque las familias no tienen recursos. Cada una de las entidades que generan ingresos propios o autogenerados, como les llamen, tienen que buscar estas áreas de oportunidad. Sí, es fundamental la reducción de gastos, pero llega un momento que no podemos colapsar la operación de los entes, ya no se puede reducir más. Bueno, ¿cómo fomento mis ingresos? ¿Cuáles son las oportunidades que hay? Pues ahí entramos nosotros para poder generar recomendaciones, para poder dar áreas de oportunidad, por mínimas que sean, para generar nuevos ingresos. En esta crisis, ¿cómo convertirlo en una oportunidad? Quisiera comentarles una experiencia. Yo soy consultor y asesor en las entidades municipales. En época de crisis se incrementó la recaudación del impuesto sobre tenencia de inmuebles, aquí le llamamos predial, porque las personas tenían más tiempo de estar en sus casas revisando sus pendientes y vieron que ahí traían pendientes de pago estos impuestos y empezaron a generar pagos. ¿Qué hizo la entidad, el municipio? Mandó una campaña de condonación de lo que aquí les llamamos multas, recargos, gastos de actualización. Se le llama borrón y cuenta nueva. Págame la suerte principal y olvídate de los accesorios. Pero págame. Y yo hubo buena respuesta. ¿Y quién creen que fue la población que más se regularizó? Los adultos mayores. Los que traen en la conciencia la obligación de tributar y pagar sus impuestos son los que fueron e hicieron sus pagos vía remota. Ahí es una oportunidad para generar ingresos. Conducirnos con rectitud sin utilizar el empleo para obtener grandes beneficios, provechos o ventajas personales. Ya lo decía, los ciberataques. Hay quienes están pensando cómo sacan provecho. Ahí debemos de poner las alertas. Ahí debemos de mitigar los riesgos. Establecer las medidas de control preventivas. ¿Con quién? Con la primera y segunda línea. Ser más preventivos y predictivos. Mejorando la estrategia
y futuro de la entidad. El futuro de la entidad es el futuro de la auditoría interna. Contacto permanente con el directorio de la entidad, presentando informes en tiempo de análisis de riesgo y mejora de control interno. Lo hemos venido hablando, creo que es algo que lo hacemos de manera permanente, nada más que ahora tenemos que hacerlo de manera más eficaz, más eficiente, más rápida. Incorporar el nuevo modelo de las 3 líneas propuesto por el Instituto Global. También ya lo tenemos todos en nuestro conocimiento, ya sabemos cómo actuar, ya sabemos cómo desarrollar este modelo de las 3 líneas. Son los momentos claves para estar al lado de la entidad, estableciendo el Comité de Auditoría de Mitigación de Crisis. Va más allá que el Comité de Riesgos. Hoy tenemos que atender en el día a día. Lo que es a las 8 de la mañana no es a las 12 del día y mucho menos es a las 3 de la tarde. Es muy dinámico. El mundo está cambiando, el mundo está acelerado en un sentido de generación de nuevos procesos por las condiciones en las que estamos viviendo. Entonces tenemos que desarrollar dentro de las áreas de auditoría nuestro sistema de alertas, estar atentos, observar qué está pasando. Y eso solo lo podemos lograr si estamos dentro de la operación de la organización, como ya lo venía mencionando, salvaguardando nuestra independencia y no dejar de hacer nuestros trabajos como nos los mandata nuestro marco normativo. ¿Qué es entonces el Comité de Auditoría de Mitigación de Crisis? Bueno, una de nuestras funciones del Comité de Auditoría es el de la supervisión. Supervisamos al auditor externo los resultados y la gestión reflejados en los estados financieros. ¿Cómo están siendo emitidos los trabajos de auditoría externa? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo estamos identificando si nuestra entidad no puede caer en una situación financiera que no le permita atender sus obligaciones en el corto plazo? ¿Cómo estamos analizando los flujos de efectivo, la atención de pago a proveedores, los contratos? ¿Se están dando en las mejores condiciones? ¿Estamos obteniendo los mejores precios? ¿Estamos obteniendo las mejores calidades de los proveedores? ¿Contamos con las suficiencias del presupuesto para poder hacer frente al gasto en el corto plazo? ¿O estamos comprando sin las mejores condiciones en cuanto a precio o calidad? ¿O estamos pagando fuera de los rangos establecidos en los contratos, lo que conlleva que los proveedores nos estén dando precios más elevados? O sea, ¿cómo superviso? Sabemos que los actos de corrupción se dan en las contrataciones, se dan en la prestación de los servicios, se dan en la contratación de obras públicas. Ahí debemos de tener un análisis de supervisión eficiente con tecnologías de información. ¿Cómo superviso la gestión de riesgos, la ciberseguridad? ¿Está dentro de nuestras organizaciones un modelo de ciberseguridad? ¿Las operaciones se están registrando en tiempo real? La cultura organizacional, tenemos identificado dentro de mi organización la misión, la visión, los objetivos. Todos los que son parte de la organización en la primera y segunda línea conocen cuáles son realmente las razones de ser del ente público, sus objetivos, cuáles son las metas en el corto plazo que debemos de cumplir. Por eso comentaba, debemos de tener una visión amplia, no tan holística, no tan cerrada. Debe de ser una visión donde hoy nos permita jugar un papel que tiene una relevancia para que mi participación sea activa, identificando lo relevante de lo importante y de lo cotidiano. Hoy nos enfrentamos a hacer una revisión a lo más importante, a lo más relevante.
En el Comité de Auditoría de Mitigación de Riesgos, como proceso, a partir de los informes financieros, el análisis de ciberseguridad, los riesgos de fraude, las operaciones que se llevan a cabo de manera cotidiana a través de las nuevas regulaciones a las que nos vamos a enfrentar, nos va a permitir tener una adecuada gestión de riesgos. Aquí entran todos los modelos que ustedes quieran implementar. Gobierno, riesgo y cumplimiento, las 3 líneas, COSO. Aquí lo tenemos concentrado en este Comité de Auditoría de Mitigación de Crisis. Aquí entran todos esos elementos que se han venido platicando siempre en todas nuestras conferencias y charlas. ¿Cuál es el mejor modelo? Todos son los mejores. ¿Cuál vamos a aplicar? El que mejor nos esté dando los resultados mediáticos de acuerdo a las condiciones y necesidades de cada entidad. Hoy aplico COSO, me parece perfecto. Hoy aplico GRC o los combino a través de las 3 líneas, con estos focos. ¿De dónde partimos siempre los auditores? De los informes financieros. Ahí están las operaciones. Ahí está el proceso de evaluación de los estados financieros. Tenemos un modelo que está combatiendo que no tengamos fraudes. Bueno, esta parte que me quiero centrar en esta lámina es la que quisiera que ustedes detonaran dentro de sus entidades a través de la emisión de nuevas normativas dentro de la auditoría de mitigación de crisis. Se los dejo 30 segundos para que vean cada uno de los conceptos que estoy mencionando. Quiero que tengamos, y yo creo que por ahí la SUNAI les va a compartir este material, para que cuando vean esta lámina, recuerden que hoy la auditoría interna, dentro de este nuevo enfoque de trabajo de auditoría a la velocidad del riesgo, se puede detonar dentro de este Comité de Auditoría de Mitigación de Crisis. La crisis que enfrentemos. ¿Cuáles son nuestras perspectivas entonces? ¿Hacia dónde vamos? Hoy los auditores están revisando lo que anteriormente había sido procesos de auditoría sólidos para determinar su idoneidad en las circunstancias actuales y haciendo una lluvia de ideas sobre nuevos enfoques. En lugar de descartar los planes de auditoría, se agregan nuevas dimensiones. Las auditorías se vuelven a priorizar y se discuten formas creativas para obtener accesos remotos. Estas son las perspectivas hacia donde vamos en estas épocas de crisis. ¿Cómo vamos nosotros a priorizar estas nuevas formas de trabajo, como mencionaba hace un momento, de análisis de documentos que me llegaron vía remota y que no tengo la oportunidad de ir físicamente porque me lo impiden las circunstancias actuales de crisis sanitaria? Traemos riesgos físicos de salir y ser contagiados. Tenemos que buscar las nuevas formas de trabajo y tener dentro de nuestras entidades las protecciones para que nuestro personal se sienta seguro en el desempeño de nuestro trabajo, de nuestras funciones. El conocimiento obtenido de estas actividades puede aprovecharse en beneficio de la organización y ampliar el valor de la función de auditoría interna dentro de la propia entidad y dentro de la propia auditoría interna. Los auditores deberíamos aprovechar esta crisis como una oportunidad para cambiar nuestra propia mentalidad. Por eso iniciaba comentando a nivel individual, ¿cómo me siento como auditor? ¿Convencido? ¿Satisfecho? ¿Orgulloso de ser auditor? ¿De que hoy mi trabajo va a generar un mayor valor dentro de mi organización?
de que hoy tengo la gran oportunidad con ese conocimiento del negocio, como ese experto en análisis de riesgos y en mejora de control interno, ser realmente un área, una persona, veámoslo a nivel individual, que hoy va a generar un mayor valor a la entidad en la cual yo me estoy desempeñando. Mostrar liderazgo. Al identificar los cambios en la exposición al riesgo, la auditoría interna muestra este liderazgo que respalda los esfuerzos de la organización y que va a poder avanzar en la adopción de la tecnología si es crítica en este momento. ¿Tenemos recursos para comprar nuevas tecnologías de información? Bueno, la situación de crisis económica nos puede limitar. ¿Cuáles van a ser estas nuevas formas de atender? Yo lo digo aquí de manera muy peyórica. Somos como el jamón del sándwich. Por acá tenemos grandes compromisos con la sociedad, como entidades. Tenemos grandes responsabilidades y metas que cumplir. Pero por acá nos encontramos que no hay recursos, que tenemos debilidades de control interno, que a veces tenemos personal en la segunda línea o a veces en la primera que no está preparado ni capacitado para el desempeño de la función que se le encomendó. Y nosotros en medio, como jamoncito, tenemos que voltear a ver, porque yo sé que en el mercado hay tecnologías de primer mundo, pero cuestan miles de bolívares o millones de bolívares y miles o millones de dólares y me dicen, esto no puede ser. También tengo que tener un adecuado conocimiento de la situación actual en la que estoy en este momento desempeñándome dentro de mi organización y cómo está el entorno de mi organización. El uso avanzado de análisis de datos, automatización de procesos robóticos e inteligencia artificial. ¿Ya la tengo? La potencializo. ¿No la tengo? Tengo quien me la desarrolle internamente si no hay recursos para que se desarrolle con empresas privadas. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál va a ser ese liderazgo que hoy va a recomendar auditoría interna y decir, oye, tienes ahí un área de TI, pues vamos a explotarla para que ellos nos desarrollen estas tecnologías que hoy se requieren y nos hagan nuestros trajes a la medida, para detectar más fácilmente actividades fraudulentas y patrones de corrupción. El auditor interno desarrolla los sentidos de vista, de olfato, de tacto, la percepción. Nos damos cuenta desde que llega uno, como dice Coso, en el ambiente de control. Uno se da cuenta cuando un área huele medio feo, se ve medio feo y está feo. Y hay probabilidades de que ahí pueda haber actividades fraudulentas y puede haber patrones de corrupción. Y tenemos nada más que traerlos en blanco y negro para presentarlos. Brindar seguridad sobre los nuevos riesgos y los nuevos planes para mitigar es vital durante esta crisis. Han algunas funciones de auditoría asumido nuevos roles, ya que su conocimiento de riesgo y control les permite tener mucha influencia, incluso si su independencia puede ser una preocupación futura. Por ejemplo, debido a nuestro conocimiento sobre riesgos y control, algunos auditores internos se han movido temporalmente a roles de primera y segunda línea. Lo digo aquí de manera, si lo quieren ver como chascarrillo, no los piratean. De repente ya tenemos a un jefe de auditoría, a un auditor, a un contralor, haciendo funciones de dirección. ¡Qué bueno! Porque están tomando en cuenta que podemos ser un semillero para la atención en esta crisis. Se están analizando los procesos que se ven más afectados por COVID-19, identificando los cambios necesarios en los controles claves para minimizar los riesgos. Se están verificando el procedimiento de transacciones, de operaciones de tecnología y por último, pero no menos importante, el cumplimiento, lo que ya veníamos mencionando. ¿Cómo voy a identificar hoy
esta verificación de todas estas operaciones y transacciones? Pues a través del modelo COSO, a través del gobierno, riesgo y cumplimiento, a través de las 3 líneas, a través de los modelos implementados en nuestras guías específicas de auditoría, que nos van a permitir, ahora sí, tener una mayor eficiencia en la aplicación de los procesos de auditoría y dar resultados con mayor rapidez. Una segunda encuesta que hizo el Comité del Sector Público del Consorcio Europeo confirmó los ajustes que se están realizando en los planes de auditoría, así como el papel cada vez mayor de la auditoría interna debido a COVID-19. ¿Cómo ha cambiado su plan de auditoría como resultado del COVID-19? Nos dice el 20% que el alcance ha sido reducido para algunos compromisos, lo que comentaba hace un momento en México. Han disminuido sus programas anuales de auditoría. Se han cancelado en el 52% algunos compromisos. Se han agregado en un 21% nuevos compromisos y en solo el 9% se ha aumentado el alcance. Bueno, esto nos da una panorámica muy general del comportamiento de los planes de auditoría como resultado de la pandemia. Y podemos ver el inciso B, que el 52% canceló. ¿Qué quiere decir? Menos auditorías, mayor probabilidad de riesgos, de fraude, de errores, de irregularidades. Este es el reto hoy. A eso nos enfrentamos y el panorama tristemente no es alentador. Podemos tener un rebrote, ya lo dijo España, ya lo dijo Estados Unidos, ya lo dijo Italia, están cerrando fronteras. Se está juntando el COVID-19 con la gripe estacional. Y esto va a traer nuevamente rebrotes. Y esto va a traer nuevamente restricciones para salir a trabajar, para salir a esta nueva normalidad. Y ahí es donde debemos de estar abiertos y atentos. El 20% en esta segunda pregunta, de que si transfirió personal a trabajos distintos que no eran de auditoría, es lo que comentaba que algunos auditores han pasado a la primera y segunda línea. En el 80% han mantenido su estructura. Estas respuestas fueron recopiladas el 13 de mayo del impacto de COVID para los auditores internos en el sector público, el cual fue publicado en el informe del seminario web, y aquí vienen 183 participantes que trabajan principalmente en el sector público de la Unión Europea. Por si alguien quiere consultar con mayor profundidad esta encuesta, ahí viene la fuente. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? La crisis de COVID-19 brinda una oportunidad para que la auditoría interna muestre sus habilidades y perspectivas únicas y modifique las opiniones anticuadas de su valor para la administración y las organizaciones. Los auditores internos podemos ser los defensores de la gestión de crisis y debemos abstenernos de decir que no podemos hacer algo, porque puede crear un conflicto de intereses. Este es el momento de la auditoría interna. Los auditores internos debemos mantenernos técnicamente actualizados. Estamos en ello. Me da mucho gusto de ser partícipe de esta parte de conferencias en este 17 aniversario de la SUNAI. Es la parte de la manutención técnica y actualización de los auditores internos, en donde tenemos la obligación, incluso por normas, de mantenernos actualizados.
de cumplir ciertas horas anuales de capacitación y de formación. ¿Qué nos va a permitir esta actualización técnica? Posicionar a la auditoría interna, proporcionar información valiosa en caso de que haya casos posteriores o estacionales de COVID, como ya lo mencioné, que tristemente se vislumbra por las autoridades sanitarias. Debemos estar muy presentes para ofrecer apoyo. Somos indispensables para la gobernanza ahora más que nunca. Se debe alentar a la alta dirección y a los órganos rectores a utilizar nuestros servicios a través de los comités, a través de las instancias superiores que hoy más que nunca tienen que ver a la auditoría interna como un área de asesoría, de apoyo, como alguien que tiene conocimiento del negocio, que somos expertos en análisis de riesgos. Debemos sentirnos seguros de responder a las necesidades urgentes de la administración siempre que tomemos las salvaguardias razonables. En este siglo, los riesgos son más dinámicos que nunca. Debemos adoptar nuestro enfoque para la planificación de nuestro trabajo de manera que podamos auditar a la velocidad del riesgo. Ahora más que nunca, la auditoría interna es esencial para el éxito organizacional. Quise tener esta conferencia con estas principales líneas que hoy nos permitan sentirnos un área valiosa, de suma importancia, y que ante estas condiciones de crisis, y lo digo con mucha humildad, que nos sirva también de motivación para que cumplamos esta noble labor con el mayor de los esmeros, con la mayor de el alma, del cuerpo, del pensamiento, del espíritu, con el mayor profesionalismo, sentirnos orgullosos de ser auditores. Muchas gracias. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como la oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Lo dice Albert Einstein. Gracias, estoy a la orden para las preguntas. Que tengan excelente día. Bendiciones. Excelente, maravilloso, agradecidos con el doctor Armando Lara de su ponencia el día de hoy, magistral, reflexiva, en donde nos hace un llamado de atención con respecto al papel que deben emplear los auditores internos en la atención a las necesidades de los entes y organismos. Igualmente, identificar los riesgos y mitigarlos, tener en cuenta el control interno como en este caso más dinámico, permanente, involucrarnos sin perder la independencia. Igualmente hace una mirada introspectiva que nos permite analizar las amenazas y reinventar las oportunidades. Un llamado para reinventar en este caso de manera más flexible y con mayor agilidad, el desarrollar una nueva auditoría que vaya a la rapidez del riesgo. Entonces, en este momento vamos a iniciar la ronda de preguntas para que nuestro querido ponente pues pueda responder algunas de ellas. Por acá tenemos una que nos está haciendo el doctor Edgar García, quien consulta. ¿Quién mide si la auditoría interna agrega valor? Muchas gracias, buen día. Excelente pregunta. Yo creo que la medición del valor se viene dando a través de la primera línea. Dentro del comité, nosotros podemos ir verificando cómo vamos generando ese valor en el día a día de la actividad que desarrolla la auditoría interna. Podemos nosotros en este momento mencionar que cada vez que tengamos menos riesgos
cada vez que vayamos trasladando los riesgos de atención inmediata en el cuadrante a riesgos de atención periódica, a riesgos de atención de seguimiento y a riesgos controlados, es como podemos ir midiendo. Cuando hay un indicador de menor probabilidad de que ocurra un riesgo y de que en caso de que ocurra, el impacto no va a poner en situación de crisis a la entidad. ¿Dónde se mide? En el Comité de Mitigación de Crisis, en el Comité de Riesgos. Muchas gracias, doctor. Por acá le manda saludos Guadalupe Moreno, desde Toluca, Estado de México. Mi linda esposa, muchas gracias, que está atenta a las actividades que desarrollo. Sin ella no estaríamos aquí. Excelente, gracias, Guadalupe. 1,000,000. Lice Prieto, gerente general de auditoría de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, le hace llegar sus saludos y su agradecimiento. Muchas Jacqueline gracias. Olivera Partidas, excelente ponencia. Felicitaciones a la SUNAI por la invitación del doctor Armando Lara Pérez. Marina Villarroel, excelente contenido. Seguimos compartiendo por acá. No tengo por ahora ninguna otra pregunta. Pues como les dije la vez anterior, cuando nosotros los expositores tenemos pocas preguntas, siempre nos hacemos a la vez 2 preguntas. O todo quedó muy claro, o nada quedó claro. Y yo siempre me quedo con la primera. Por supuesto, por acá Lara Morenos y Asociados. Doctor Lara, gracias por compartir sus conocimientos y experiencia. Otis Bueno, es Torre, parte de mi equipo. Otis Torre, excelente, saludos. Bueno, yo voy a aprovechar, doctor, por acá, con respecto a lo que usted mencionaba, de que el auditor y la auditora interna son parte del equilibrio global, precisamente desde la humilde posición que juegan, ¿no? En ese aspecto, ¿cómo ha visto usted en México esa realidad con respecto al COVID? ¿Cómo ha sido el desempeño de los auditores y auditoras? Yo en mi país considero que somos 125 millones de habitantes. Nuestras organizaciones de auditoría hemos tenido un desarrollo lento pero sostenido. En el caso de mi estado y a nivel nacional, en el año 2017 y 2018 en el Estado de México se publicaron los lineamientos del Comité y Control de Desarrollo Institucional. Hoy, con motivo de la pandemia, este comité ha tenido una importancia relevante porque todas las áreas se han visto en la necesidad, porque ya venían así los lineamientos, insisto, hace 2 y 3 años respectivamente, a incorporar el cumplimiento de las metas de cada una de las entidades. Al estar frente a una pandemia como la que hoy nos ocupa, estas metas se vieron con un alto riesgo de cumplimiento. Entonces, en este comité es donde se vieron las principales funciones de cada una de las áreas operativas en coordinación con la área de auditoría interna para mitigar esos riesgos, para atender las nuevas metas que la misma crisis nos está obligando y que se convirtió en una herramienta fundamental para las entidades públicas en el cumplimiento de estos nuevos retos y de estas nuevas metas. En conclusión, la auditoría interna se está consolidando a través de estos mecanismos normativos que ya se tenían hace muy reciente tiempo, que no se habían dado los resultados que en su momento se esperaban. Yo el año pasado en una organización grande de mi estado, que es el organismo de agua potable, tenemos 16 millones de habitantes en el Estado de México. Es un país. Este organismo no había todavía incorporado de manera objetiva, clara y con resultados este comité. Hoy regresamos y la crisis nos obligó. Por eso estas crisis se convierten en oportunidades, como nos lo dice nuestro eslogan de nuestro Instituto Global.
Hoy lo tuvieron que asumir con toda la responsabilidad y el rol de la auditoría interna está jugando un papel fundamental. Excelente, muchas gracias, doctor. Por acá, saludos le envía Otis Torres, Mayra Terán, excelente, muy motivadora, aparte de compartir sus conocimientos y experiencia. Entonces, no se preocupe, doctor, las preguntas no han llegado porque estamos reflexionando todavía con respecto a esa maravillosa ponencia. Excelente exposición, muy clara su presentación, nos dice Andrea Zorate. Mayra Terán, tenemos un reto por delante. Igualmente, bueno, nuevamente la doctora Lizeth Prieto, gracias doctor, magistral ponencia, Luisa Jaspe, personal de la SUNAI, dice, todo quedó muy claro, doctor, excelente. Muchas gracias. Joana Mejías, excelente ponencia, felicitaciones a la SUNAI. Bueno, en vista, doctor, de que no hay más preguntas por acá, voy a regresar el derecho de palabra al orador de orden, el doctor Luis Rendón. Adelante, profesor. Bueno, muy bien, felicitaciones, doctor Armando Lara. De verdad estamos muy complacidos con su presentación, su disertación muy profunda sobre el tema. Y de verdad, ya que están llegando las preguntas muy lentamente, a lo mejor por la conexión y algunas dificultades que hemos tenido con el servicio de energía eléctrica en Caracas, pero estamos en ese proceso. Muy Claro bien. que sí. Así es. Un saludo al pueblo mexicano, de Gracias. parte del pueblo venezolano. Estamos complacidos, de verdad, por compartir con ustedes en el 17 aniversario de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, SUNAI. Antes de despedir, quisiera invitarlos a todas y a todos a participar en la conferencia La Disrupción Digital y su impacto en la auditoría. Esta tarde a las 6 con el especialista Javier Cruz desde Argentina. También un saludo al pueblo argentino. Vamos a ver cómo hacemos esta tarde para conectarnos todos a las 6, todos a celebrar este 17 aniversario de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Nos despedimos en nombre de la Superintendenta Nacional, doctora Laura Guerra, de los gerentes, servidoras y servidores de la SUNAI, también de parte de nuestra gerente general de sistemas de control interno, la doctora Narquis Martínez, y de este su servidor, el profesor Luis Rendón, gerente de asistencia y asesoría técnica. Sin más que decir, sino hasta esta tarde, y al doctor Armando Lara le decimos muy agradecido y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, doctor. Hasta luego, un saludo fraterno a todos nuestros hermanos de Venezuela. Gracias y un alto honor el que me hayan invitado a participar en este 17 aniversario de la SUNAI. Muchas gracias, doctor. Hasta esta tarde a todas y a todos. Muchas gracias por su participación. Excelente día. Igualmente.